Pensó que al rechazarme tendría el control, pero con el tiempo fue ella quien quedó destruida al perder lo que jamás supo valorar hasta que ya no había vuelta atrás. Me acuerdo perfectamente de la noche en que todo cambió. Estábamos en el sillón viendo ese programa absurdo de Love Island. Como siempre, me acerqué a darle un beso de buenas noches y le dije que la amaba. Fue entonces cuando ella adoptó esa expresión seria, la típica que alguien pone justo antes de lanzar una bomba que cree que va a descolocar al otro. Bajó el volumen de la televisión, me miró fijo y me dijo: «Me gustas, pero no estoy enamorada de ti de esa manera». Me quedé en silencio, observándola. No estaba enojado ni triste, era como si mi mente hubiese registrado un error de sistema. Para ella, esa confesión era algo enorme, como si hubiera hecho un acto de valentía. Se quedó esperando la típica escena de película, que yo le suplicara, que preguntara qué hice mal, que prometiera cambiar, incluso que me quebrara emocionalmente. Pero le di justo lo que no esperaba. Simplemente asentí y respondí: «Gracias por aclararlo». Después me levanté y me fui a la cama. La cara que puso fue impagable, como si se hubiera preparado para un examen que no tenía nada que ver con las preguntas reales. Mientras me acostaba, escuché cómo su teléfono explotaba de notificaciones. Claudia, mi novia, de 24 años, tiene un grupo de amigas que ella llama su junta directiva. Alguna vez usé la tableta para pedir comida desde su cuenta y nunca cerré sesión, así que ya conocía el estilo de esas conversaciones. No necesitaba ni mirar la pantalla para saber lo que pasaba, ella ya estaba contando su gran revelación, convencida de que sus amigas la felicitarían. Me la imaginaba escribiendo: «Por fin le dije que no estoy enamorada de él así», y sus amigas respondiendo: «Qué valiente eres, reina, no cualquiera se atreve, estás evolucionando». Lo irónico es que lo único que había hecho era inscribirse al rol de simple compañera de piso, y ni siquiera lo había notado. En mi mente, lo traduje como una notificación de sistema: servicios de amor descontinuados. Por favor, acepte la degradación de funciones. Y como soy un tipo de sistemas, hice lo lógico. Procesé la información, la acepté y actualicé el programa. Ella dijo que me quería pero que no estaba enamorada de mí. Perfecto. Eso significaba que ya no tenía obligación de ejecutar las funciones de novio. Para su red, ya no habría más actualizaciones. Lo curioso es que Claudia pensaba que había hecho una jugada maestra. Imaginaba que tendría todos los beneficios: mi estabilidad, mi dinero, mis cuidados, mi tiempo, sin la complicación de estar realmente en una relación. Creía que había encontrado la manera de reescribir las reglas a su favor. Lo que no supo fue que activó lo que yo llamo el protocolo de compañero de cuarto: cuando me reduces a un simple «me gustas», yo te trato exactamente igual. Cordial, correcto, sin odio ni amor, la misma energía que usarías con un colega con el que te llevas bien, pero nada más. Esa misma noche, mientras ella buscaba validación entre sus amigas, yo ya estaba en otra sintonía. En mi mente, me reía al pensar que ella creía haber ganado. Lo que en verdad había conseguido era un apagado sistemático, paso a paso, de todos los privilegios que antes daba por hechos. Se acabaron los mensajes de buenos días, el café preparado como a ella le gustaba, las reparaciones de su coche, las cenas reservadas, las flores inesperadas, las cuentas pagadas en silencio. Todo eso eran funciones que solo se activaban en el modo novio enamorado, y como ella misma dijo que no estaba en ese nivel, esas funciones caducaron en el acto. Al acostarme, pensé que esto sería interesante. Porque a diferencia de Claudia, yo no hago escenas emocionales. No soy dramático. Lo mío es el desmontaje lento, eficiente y calculado. No se trata de ser mezquino, sino de ser preciso, y nada sería más satisfactorio que ver cómo el pequeño castillo que ella había construido con base en la comodidad y la costumbre se derrumbaba por sí solo. Ella pensó que me tenía contra la pared, que yo haría lo imposible por recuperar su aprobación. La realidad era otra: se había despedido a sí misma del papel de novia. Y mi trabajo sería mostrarle qué significaba realmente ocupar ese nuevo puesto de simple «me gustas». La mañana siguiente fue el inicio de la demostración. Siempre tenía una rutina: me levantaba, la saludaba con un buenos días, preparaba café con esa leche de almendras que, según ella, era vital para su existencia. Pero esa vez no. Me levanté, me duché, me vestí, preparé café solo para mí y me llevé mi termo. El resto de la cafetera quedó vacío. Poco después, Claudia apareció despeinada y medio dormida. Miró la cafetera y luego a mí. «¿Te olvidaste de servirme?», preguntó. Sin levantar la vista de mis zapatos, respondí tranquilo: «No, simplemente hice lo suficiente para mí. Imaginé que querrías encargarte del tuyo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. No estaba acostumbrada a eso. Me limité a decirle un «que tengas buen día» y salí. Sin beso, sin «te amo», solo la cortesía de un vecino al cruzarse en el buzón.
Más tarde me mandó un mensaje: hoy no hubo buenos días. Le contesté: normalmente no solemos mandarnos esos mensajes. Y ahí quedó, sin respuesta suya. Esa primera semana marcó el cambio. Empecé a hacer las compras solo para mí. Mi parte del refrigerador se veía impecable, recipientes con comidas preparadas, pollo, arroz, verduras, carne. El suyo, vacío, con apenas un triste cartón de leche de almendras. Y mientras ella trataba de descifrar qué estaba pasando, yo disfrutaba en silencio de haber dejado que sus propias palabras pusieran todo en marcha. Normalmente, yo solía encargarme de llenar el refrigerador con todo lo que a ella le gustaba, sus panes preferidos, los snacks que siempre pedía, y hasta algún antojo extra para sorprenderla. Pero un día me detuve a pensar: ¿para qué seguir haciéndolo? Eso era trabajo de novio, no de simples compañeros de departamento. Cada uno podía encargarse de lo suyo. Una noche, mientras estaba preparando mis comidas de la semana, Claudia abrió el refrigerador, lo revisó con el ceño fruncido y me lanzó la pregunta: ¿no compraste nada para mí? Encogí los hombros sin darle mayor importancia. No sabía qué querías. Es más fácil si tú misma compras lo que prefieres. Ella se quedó quieta, mirándome como si acabara de decirle algo absurdo, y después se marchó de golpe, haciendo notar su molestia. Algo parecido ocurrió con la pantalla de bloqueo de mi celular. Durante años, había tenido como fondo una foto nuestra, tomada en un viaje a la playa. Una noche, sin planearlo demasiado, decidí cambiarla por una imagen de mi coche recién pulido. Cuando Claudia la vio mientras revisaba mis notificaciones, se quedó helada. ¿Dónde está nuestra foto?, me reclamó. Volví a encogerme de hombros. Ya no encajaba con el tema. Su mirada se endureció, pero yo simplemente regresé a lo que estaba haciendo frente al portátil, como si no me hubiera dado cuenta de su reacción. Mientras tanto, empecé a llenar mis noches de otra forma. Antes pasaba horas en el sillón, viendo series que ni me interesaban solo por acompañarla. Ahora apenas estaba en casa. Salía del trabajo y me iba directo al gimnasio. 2 horas de pesas, auriculares puestos, la mente despejada. Después solía pasar por el garaje de un amigo. Entre partidas de póker, billar y arreglos en su viejo Mustang, las noches de chicos se transformaron en una rutina fija. Por supuesto, Claudia notó el cambio. Una de esas noches, cuando regresé tarde, me lo soltó. Ya casi no estás en casa. Dejé mi bolso junto a la puerta y respondí sin darle vueltas. He estado poniéndome al día con los muchachos. Tenía tiempo que no los veía. Ella me contradijo. No es cierto, antes también los veía seguido. Esbocé una sonrisa. Sí, pero no así. Supongo que antes estaba demasiado ocupado en otras cosas. No le gustó esa respuesta, pero no insistió. Tal vez porque aún creía que era algo pasajero, que en cualquier momento volvería a convertirme en el hombre que sostenía toda su comodidad. Pero no, yo no estaba siendo frío ni cruel. Simplemente trataba a Claudia con la misma cordialidad que tendría con un compañero de oficina. Ella misma había dejado claro que no quería más muestras de amor, así que me limité a colocarme exactamente en el lugar donde me había dejado, un espacio neutral. Lo que pensó que sería libertad, en realidad se convirtió en un vacío. Al principio parecía feliz, aliviada incluso. Ya no tenía mis expectativas encima ni mis atenciones constantes. Caminaba con aires de haber encontrado la fórmula perfecta: beneficios de pareja, sin responsabilidades de pareja. Lo que no entendió fue que esos beneficios siempre estaban ligados a las responsabilidades. En cuestión de días, el ambiente del apartamento cambió por completo. Ya no se sentía un hogar compartido, sino 2 vidas separadas que apenas coincidían bajo el mismo techo. Yo comía mejor, levantaba más peso en el gimnasio, me reía más con mis amigos. Mi celular vibraba con mensajes de ellos. Qué bueno que vuelves a salir, hermano. Estás avanzando mucho en el gym, se nota. Mientras tanto, el suyo apenas brillaba con notificaciones de redes sociales, llenas de frases motivacionales o mensajes vacíos. Al regresar de mis salidas, la encontraba sola en el sofá, desplazándose por la pantalla con expresión aburrida. Quiso espacio, y lo obtuvo, completo. Y no tenía intención de devolvérselo. Cada día me daba cuenta de cuántas horas de mi vida había invertido en sostener a Claudia. Ahora, con ella reducida a ser simplemente una compañera de departamento, me sobraba tiempo. Y lo llené rápido. A la segunda semana, mi rutina no se parecía en nada a la de antes. Iba al gimnasio 4 o 5 veces por semana. No solo era el progreso físico, que ya se notaba en el espejo, sino la gente que conocía. Empecé a hablar con otros habituales, tipos que se ayudaban a levantar más peso, que compartían consejos, que bromeaban. También estaban las chicas del grupo. Nada raro, nada de coqueteos. Solo compañeras de entrenamiento que formaban parte de la misma dinámica.
Muy pronto teníamos un pequeño círculo, entrenábamos juntos, después íbamos a cenar. Algunas me agregaron a Instagram y pronto estaba etiquetado en fotos grupales, todos sudados, riendo, flexionando en algún diner de madrugada. No era nada fuera de lo común, pero comparado con la rutina apagada que tenía en casa con Claudia, aquello era un salto enorme. Y, por supuesto, ella lo notó. Una mañana, mientras yo guardaba mis cosas en la mochila del gimnasio, Claudia me preguntó con tono inquisitivo. ¿Quiénes son esas chicas de la foto? Cerré la cremallera sin apuro. Amigas. ¿Por qué? Pues, me parece raro que no me lo hayas mencionado. La miré fijo y le respondí con ironía. ¿Quieres que te haga una presentación en PowerPoint? Puedo incluir notas al pie y todo. Rodó los ojos y se marchó molesta. Pero yo ni siquiera estaba intentando ser sarcástico, simplemente ya no tenía intención de volver a la versión antigua de mí, esa que la tranquilizaba, le organizaba la vida y le daba seguridad. Ese novio había quedado jubilado. El golpe más fuerte lo sintió en la siguiente compra de supermercado. Regresé con mis provisiones habituales y esta vez ni siquiera dejé espacio en el refrigerador. Mis envases de comida ocuparon casi todos los estantes. Solo le indiqué que podía usar el cajón inferior para lo suyo. Cerró la puerta de golpe, con rabia contenida. Días después, reapareció con el tema del coche. Yo estaba concentrado en la computadora cuando se apoyó en el marco de la puerta. Mi carro sigue haciendo ese ruido. ¿Puedes echarle un vistazo rápido? Sin apartar la mirada de la pantalla, le contesté. Lo mejor es que lo vea un mecánico. Busca en Yelp, filtra por 4 estrellas en adelante. Ella chasqueó la lengua. Tú siempre lo hacías. Giré al fin hacia ella. Sí, antes lo hacía. Ahora las cosas son diferentes. Eso te toca resolverlo a ti. El silencio que siguió fue espeso. Me miró con frustración y se fue. Por primera vez en años, sentí que estaba viviendo para mí, no para mantener su zona de confort. Y eso la inquietaba. Intentó hablar de nuevo en otra ocasión. Estás actuando raro, dijo. Le respondí con una media sonrisa. No, solo estoy viviendo mi vida. ¿No crees que estás siendo demasiado frío? Incliné la cabeza. Frío sería no dirigirte la palabra. Esto es cortesía. Así funciona el paquete de compañero de piso. Tú lo diseñaste. Ella no dijo nada más, solo regresó a su celular con gesto amargo. Aún así, seguía convencida de que tenía el control. Creía que, con un chasquido de dedos, volvería a buscarla, que nuestra dinámica anterior solo estaba en pausa. Pero no. Poco a poco fue entendiendo que la red de seguridad había desaparecido, que el estilo de vida que construyó sobre mi esfuerzo se desmoronaba y que yo no pensaba rescatarla. Ya no estaba tranquila. Ahora estaba ansiosa. Y cuanto más nerviosa la veía, más serenidad ganaba yo. La fui descartando en silencio, sin necesidad de peleas. Por primera vez desde que estábamos juntos, era ella la que buscaba llenar los vacíos, intentando iniciar conversaciones, lanzando indirectas, haciendo comentarios sueltos. Pero yo ya estaba en otro sitio, con la mente lejos de ella. Cuando llegó su cumpleaños, yo prácticamente llevaba 2 vidas completamente separadas. La mía estaba llena de gimnasio, nuevos amigos, cenas improvisadas, póker en el garaje de mi colega. La suya, en cambio, consistía en esperar en el apartamento, aguardando a que yo regresara para llenar silencios que ya no me importaba llenar. En el pasado, su cumpleaños era para mí casi un proyecto olímpico. Esta vez, en cambio, fue solo una fecha más en el calendario. Durante mucho tiempo me esmeré en hacer de cada cumpleaños algo especial para ella. Me rompía la cabeza organizando fiestas sorpresa, preparando detalles que parecían sacados de una película romántica, y buscando regalos que demostraran que realmente prestaba atención a lo que le gustaba. Incluso ella misma solía presumir ante sus amigas de lo detallista y atento que yo era, como si tuviera al novio perfecto que siempre se adelantaba a sus deseos. Pero esa imagen ya no existía. Este año decidí cortar con todo eso. No marqué la fecha en el calendario, no compré adornos, no reservé ningún restaurante. Nada. La mañana de su cumpleaños, cuando abrí los ojos y la vi despierta a mi lado, no sentí la urgencia de improvisar un gesto especial. La miré un segundo y solté con total neutralidad. Feliz cumpleaños, Claudia. Que lo pases bien. Me levanté y continué mi rutina diaria. Ni flores, ni desayuno en la cama, ni un abrazo más largo de lo normal. Solo un saludo breve, casi mecánico, como el que le das a un compañero de trabajo cuando llega con una caja de donas para la oficina. Ella me observaba con incredulidad, como si esperara que después de esas palabras viniera la verdadera sorpresa. Pero no hubo nada. Esa expectativa se transformó en silencio, y yo seguí como si nada. Al llegar el mediodía ya estaba fuera de casa. Primero me encontré con Jim y después con el resto del grupo.
Les había mencionado una vez que era su cumpleaños, pero también dejé claro que no planeaba organizar nada para ella. Uno de ellos, medio en broma y medio sorprendido, me dijo: «Eso sí que es frío, hermano». Yo reí sin darle importancia. No es frío, es simplemente la verdad. Por la tarde nos reunimos en un diner, como tantas veces. La misma mezcla de siempre, los muchachos, un par de chicas, conversaciones ligeras, bromas, fotos con los celulares y carcajadas que llenaban el lugar. Alguien subió una publicación en redes sociales y me etiquetaron: «La banda nocturna sigue viva». Pocos minutos después, Claudia ya había dado like. Casi podía sentir cómo iba deslizando el dedo por cada foto, repasando cada detalle, analizando cada rostro, imaginando qué significaba para mí esa sonrisa o esa compañía. Cuando llegué de nuevo a casa, la encontré caminando de un lado a otro del salón. Estaba tensa, tratando de sonar casual cuando preguntó: «¿Entonces, no hay planes para esta noche?». Dejé la bolsa del gimnasio en el suelo y respondí con calma: «Supuse que tenías algo organizado con tus amigas». Frunció el ceño. «Pues no, en realidad no. Pensé que haríamos algo juntos». Levanté las cejas con un gesto de sorpresa fingida. «Creí que querrías pasar el día con personas cercanas. Pero si quieres, pedimos una pizza y vemos una película». Esa palabra, cercanas, le dolió más que cualquier reproche. Forzó una sonrisa que no le salió natural, mientras yo me dirigía a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué lo único que había comprado para ella, un pastel barato de vainilla, comprado en Walmart, con una vela clavada en el centro. «Aquí lo tienes», dije, colocándolo sobre la encimera. «Tu pastel de cumpleaños». La expresión en su rostro era una mezcla de ira, desilusión y desconcierto. Después de 2 años acostumbrada a sorpresas elaboradas y gestos que la hacían sentir en el centro del universo, ahora se encontraba frente a un pastel de $14 que parecía más una burla que un detalle. «¿En serio?», me preguntó con incredulidad. Encogí los hombros. «Dijiste que no querías nada elaborado». Lo mantuve simple. Ella no apagó la vela. Murmuró algo por lo bajo y se fue, dejándome a solas en la cocina. Yo me quedé revisando mi teléfono, sin darle mayor importancia. La diferencia era evidente: antes todo giraba en torno a ella, ahora era apenas ruido de fondo en su propio espacio. Más tarde, cuando me acosté, la encontré rígida, mirando fijamente el techo. Tras un largo silencio, murmuró con la voz quebrada: «¿De verdad no planeaste nada para mí?». Giré apenas la cabeza. «Te felicité, te ofrecí pizza. Tenías opciones». Se incorporó con los ojos brillando, al borde de las lágrimas. Yo pensé que todavía te importaba lo suficiente como para intentarlo. La dejé esperar mi respuesta, y luego contesté con frialdad: «Tú misma dijiste que ya no estabas interesada en mí». Te creí. Y por eso ahora las cosas son distintas. Se dejó caer de nuevo en la almohada, con el rostro lleno de dudas. Por primera vez desde aquella confesión en la que se creyó valiente, parecía preguntarse si había cometido un error. Sus amigas habían inundado sus redes con mensajes de «feliz cumpleaños, reina», pero ninguna apareció en persona. No hubo cena, regalos ni fiesta sorpresa. Solo validación vacía en la pantalla de un teléfono, mientras ella se quedaba sola. Yo no estaba enojado ni buscaba venganza. Simplemente me había desconectado. Era exactamente lo que ella pidió. Mientras me iba quedando dormido, pensé en cuánto había cambiado en un mes. 1 año antes habría hecho lo imposible por darle un día perfecto. Ahora me limité a ponerle un pastel barato y luego reírme con mis amigos. Ella quiso degradar lo nuestro, quedarse con los beneficios sin dar nada a cambio. Y por primera vez, estaba viendo con claridad lo que eso significaba. El cumpleaños no fue un día más en el calendario. Fue una demostración. La prueba de que yo ya tenía un pie fuera de la relación y que fue ella quien abrió la puerta. Observarla darse cuenta fue, para mí, el verdadero regalo. La mañana siguiente tomé una decisión firme, moví mis cosas a la oficina y convertí ese espacio en mi cuarto. Ella conservó la habitación principal, yo me quedé con el futón. Desde entonces, cada uno con su espacio, sin ropa mezclada, sin conversaciones nocturnas, sin rutina compartida. Límites claros. Pero esa fue apenas la primera señal. Claudia pensaba que la degradación iba a ser solo emocional, que aún conservaría el mismo estilo de vida, la estabilidad y las pequeñas comodidades que yo le financiaba sin que lo notara. No imaginaba que muchas de esas cosas estaban atadas directamente a cuentas bajo mi nombre. Ese mismo mes empecé a cortar accesos. Lo primero fue el plan de teléfono. Compartíamos una cuenta porque resultaba más barato, y hasta entonces no me había importado cubrir ambos. Pero ya no había razón para seguir haciéndolo. Entré en la plataforma, eliminé su línea y mantuve la mía. Directo, limpio, sin explicaciones.
¿Por qué debía pagar por alguien que me dijo sin rodeos que ya no sentía nada por mí? Las consecuencias llegaron 2 días después. Estaba en el gimnasio cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes suyos. Mi teléfono no funciona. Dice que mi cuenta quedará inactiva. ¿Hiciste algo? Esperé a terminar mi serie de ejercicios antes de responder con calma. Sí, te saqué del plan. Ahora tendrás que abrir tu propia cuenta. En segundos comenzaron las llamadas. Una tras otra. Todas ignoradas. No respondí hasta que volví a casa, con la serenidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Cuando crucé la puerta de la casa, me la encontré de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano y el rostro completamente pálido. Apenas me vio, lanzó la pregunta con voz temblorosa pero cargada de reproche. ¿Por qué harías algo así? Dejé mi bolso del gimnasio en el suelo, sin perder la calma. Porque ya no vamos a compartir más gastos. Tú pediste independencia, ¿no? Pues esto es parte de ella. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma, incrédula. Pero, ni siquiera tengo trabajo ahora mismo, balbuceó. Entonces tendrás que resolverlo, respondí mientras me dirigía al baño para darme una ducha. Lo siguiente fueron las cuentas compartidas. Todos los servicios de streaming que usaba estaban bajo mi tarjeta, Netflix, Spotify, incluso la cuenta de Prime que utilizaba para comprar cosas innecesarias. Cancelé todo para ella, uno por uno. La reacción no tardó. Una noche, mientras estaba en el sofá con el control remoto en la mano, intentaba abrir Netflix desesperadamente. ¿Por qué no funciona? Gritó desde la sala. Pasé a su lado con mi batido de proteínas y respondí con naturalidad. Cambié la contraseña, cerré todas las sesiones y eliminé tu perfil. Es más práctico así. Se quedó con la boca abierta. Ni siquiera me lo preguntaste. Levanté una ceja. No pensé que hiciera falta. Tú tampoco me consultaste antes de decirme que ya no estabas interesada en mí. No contestó nada coherente, solo murmuró algo ininteligible y luego se encerró en el cuarto. Pero aquello fue apenas el inicio. Poco a poco, los detalles empezaron a acumularse, las suscripciones que ya no tenía, los pedidos que dejaron de llegar, incluso su seguro del auto. Entré a la cuenta de su póliza, quité mi tarjeta de la modalidad de pago automático y dejé que la fecha de renovación pasara. Cuando recibió la notificación por correo, perdió el control. ¿Por qué no está pagado mi seguro? Me reclamó agitando la carta frente a mí. Levanté la vista de la computadora y contesté tranquilo. Porque ya no lo cubro yo. Tendrás que llamar y arreglarlo por tu cuenta. Su rostro se puso rojo de la rabia. Esto es una locura, no puedes hacerme esto. Claro que puedo, la interrumpí sin alterar el tono. Y ya lo hice. Poco a poco, la realidad fue cayendo sobre ella. Claudia había vivido sostenida por un apoyo invisible que provenía de un hombre enamorado. El día que decidió romper eso, ese respaldo desapareció también. Y ahí comenzó su desesperación. Primero intentó con pequeñas provocaciones, dejaba desorden a propósito para que yo lo recogiera. Yo simplemente apilaba sus platos en su lado de la encimera. Ponía música triste en la sala a todo volumen, yo me colocaba los audífonos con cancelación de ruido. Cerraba puertas de golpe, suspiraba dramáticamente, murmuraba cosas por lo bajo, y yo sonreía, continuando con mi vida. Después vinieron intentos más directos. Un viernes en la noche regresó tarde, visiblemente alterada, usando una de mis camisetas viejas. Entró en mi habitación, se sentó al borde de la cama, y con voz lastimera, dijo: «Te extraño. Extraño lo que teníamos». Dejé el libro que estaba leyendo, la miré y asentí con la misma compasión que se le da a un desconocido que se queja del tráfico. Suena como que lo estás pasando mal. ¿Has pensado en ver a un terapeuta? Podría ayudarte a manejar esas emociones. Parpadeó confundida. ¿Un terapeuta? Te estoy hablando a ti. Pero yo no soy la persona que dices extrañar. Eso lo dejaste claro, le respondí retomando mi lectura. Las lágrimas que intentaba exhibir se esfumaron al instante. Se quedó mirándome sin palabras y salió de la habitación furiosa. Su ansiedad empezó a mostrarse en detalles más pequeños. Revisaba la pantalla de mi teléfono cuando creía que no la observaba. Se demoraba en la puerta cada vez que yo salía con mis amigos del gimnasio, tratando de adivinar a dónde iba o con quién estaría. En ocasiones me lo preguntaba directamente, con tono cortante. ¿Y quiénes van a estar ahí? Amigos, contestaba sin más. Las publicaciones en redes tampoco la ayudaban. Cada vez que aparecía en una foto de grupo, ya fuera con hombres o mujeres, ella era la primera en darle me gusta y después merodeaba a mi alrededor como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. Hasta que una noche explotó. «Has cambiado», me dijo con amargura mientras guardaba mis cosas en la mochila. «Sí, estoy mejor», respondí cerrándola y echándomela al hombro. No me refería a eso. Pues yo sí, dije antes de salir.
Al finalizar el mes, Claudia no solo estaba ansiosa, sino deshecha. Se había quedado sin servicio de teléfono, sin cuentas de streaming, sin seguro para el auto, sin ingresos y sin la menor idea de cómo adaptarse. Durante años creyó que yo cargaría con todo en silencio, sin cuestionar nada. Ahora estaba atrapada en el vacío que ella misma había creado. Mientras tanto, yo prosperaba. Nuevas amistades, un cuerpo más fuerte, una mente despejada y, por fin, una vida que giraba en torno a mí, en lugar de girar en torno a su egoísmo. Ella pensó que era valiente cuando me dijo que ya no le interesaba estar conmigo. Lo que no entendió fue que la valentía sin pensar en las consecuencias no es más que estupidez. Y cada día se encargaba de demostrarlo mejor que nadie. Verla sentada en silencio, pasando la pantalla de su teléfono conectado a un wifi que apenas había ayudado a apagar, mientras yo reía junto a personas que realmente querían mi compañía, ese fue el verdadero desenlace. Y, sinceramente, disfruté cada segundo de presenciarlo. Claudia, en cambio, se derrumbaba poco a poco. El silencio en la casa era evidente. Ya no estaban los pequeños detalles de antes, esos gestos que ella había dado por hecho y que habían creado una falsa sensación de comodidad. Poco a poco, la rutina que Claudia había construido sobre mis hombros empezó a desmoronarse. Al principio intentó minimizarlo, como si ignorarlo pudiera devolverle lo que había perdido. Pero era inevitable, la falta de atenciones, la ausencia de comodidades y la carga de responsabilidades que antes yo asumía se acumulaban cada día más sobre ella. Lo curioso es que sus primeras maniobras parecían casi infantiles. Empezó con pequeños trucos, dejaba platos sucios amontonados en el fregadero, ropa tirada en el sofá o montañas de migas desparramadas sobre la cocina. Antes, yo me encargaba de todo eso sin pensarlo dos veces. Ahora, me limitaba a actuar con una precisión quirúrgica, apilaba sus platos en un rincón de la encimera, doblaba su ropa y la dejaba sobre su cama, limpiaba solamente mi espacio y dejaba el suyo intacto. Cuando entraba en la cocina y veía que nada se había movido, fruncía el ceño y resoplaba como si yo hubiese cometido un delito. «Estás siendo ridículo», me soltó un día, molesta, cuando se dio cuenta de que no pensaba mover un dedo por ella. «No, Claudia», respondí con calma. «No hacerme cargo de tus cosas no es ridículo, es lo normal». Rodó los ojos con tal exageración que pensé que terminaría con un dolor de cuello. Su respuesta fue inmediata. «Solo porque te dije que no me gustabas de esa manera no significa que tengas que vengarte». «¿Vengarme?», pregunté, recostándome contra la silla con tranquilidad. «Yo simplemente estoy viviendo mi vida. Eres tú la que no soporta que la diferencia ya no juegue a tu favor». Esa conversación la dejó en silencio unos minutos. Y, como no consiguió el efecto que esperaba, decidió probar otra estrategia, el ruido. De repente, empezó a llenar la casa de sonidos molestos. Música triste a todo volumen en la sala, vídeos de TikTok como si fueran un altavoz, cualquier cosa que buscara sacarme de mi concentración. Yo, por mi parte, me limitaba a ponerme mis auriculares con cancelación de sonido y seguir trabajando. Una tarde, se paró en la puerta de mi habitación, moviendo los brazos como si esperara que me levantara para aplaudir su espectáculo. Sin apartar la mirada de la pantalla, levanté el pulgar en señal de indiferencia. El enojo en su rostro fue tan intenso que me resultó casi gracioso. Después vinieron los reproches disfrazados de drama emocional. Una noche llegué tarde después de entrenar y pasar un rato con mis compañeros del gimnasio. Al entrar, la encontré sentada en la mesa, con los brazos cruzados y los ojos hinchados. «Ya casi no estás en casa», dijo con voz temblorosa. Dejé mi mochila en el suelo y contesté. «He estado ocupado con ellos». Ella hizo un gesto hacia mi teléfono con desprecio. «¿Con tus amigos?», dijo, cargando la palabra de veneno. «Sí, con mis amigos», respondí sin darle vueltas. «Ya ni te importo», añadió, con la voz quebrada. Entonces no pude evitar sonreír. «Eso fue exactamente lo que pediste, ¿lo recuerdas?». Su mandíbula se tensó, se levantó de golpe y se fue sin decir nada más. La semana siguiente subió el nivel. Me interceptó en el pasillo mientras buscaba mis llaves. «Te crees muy inteligente, ¿no?», me lanzó, bloqueándome el paso. Dejándome sola, obligándome a hacerme cargo de todo. Me giré despacio, recargándome contra la pared, con total serenidad. «Claudia, la sinceridad no te libra de las consecuencias. Tú dijiste que no estabas interesada en mí, y yo lo acepté. Eso no es amargura, es simple lógica». Ella se inclinó hacia mí, furiosa. «Patético. Eres un hombre patético». Sonreí, tranquilo. «Entonces debo admitir que me gusta ser patético, porque así, al menos, estoy prosperando». El color subió a sus mejillas, pero yo salí sin darle oportunidad de responder. Ese era el punto que más la consumía, yo no reaccionaba. Ni gritos, ni lágrimas, ni intentos de manipulación me afectaban.
Todo rebotaba como si estuviera blindado. Incluso sus amigas empezaron a notarlo. Una tarde escuché de pasada una de sus llamadas. No pelea, no grita, simplemente actúa como si no existiera. Eso era, precisamente, lo que ella había pedido desde el principio, aunque jamás lo reconocería en voz alta. La verdadera ruptura llegó poco después. Una noche irrumpió en mi habitación mientras estaba en una llamada con un amigo. Cerró la puerta de un portazo y empezó a gritar. ¿De verdad piensas que eres mejor que yo? Actúas como si estuvieras por encima de todo, y lo único que quieres es lastimarme porque te dije algo que no te gustó. Puse en silencio el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Ese algo, dije, con voz serena, fue decirme que no valía la pena. No intentes suavizarlo ahora. Eso no fue lo que quise decir, contestó, con voz temblorosa. Fue exactamente lo que dijiste. Yo no traduzco ni adivino intenciones, le aclaré. Golpeó el suelo con el pie como si fuera una adolescente. Eres cruel. Me estás castigando por ser valiente. Reí suavemente. ¿Valiente? Valiente es pagar tus propias cuentas, mantenerte por ti misma, demostrar que puedes caminar sola. Decirme que no soy suficiente mientras esperas que yo siga cargando con todo no es valentía, es comodidad disfrazada. Se quedó muda, con la boca entreabierta y sin saber qué responder. Yo retomé el teléfono, desactivé el silencio y continué con mi conversación como si ella no existiera. Salió dando un portazo tan fuerte que hasta el marco de la puerta vibró. Lo irónico era que me acusaba de ser mezquino por dejar de hacer cosas que siempre había dado por sentadas, cuando lo único que hacía era darle lo que ella había pedido, distancia, independencia, sinceridad. Ella quería libertad, y yo se la entregué, pero sin asumir la parte incómoda, la responsabilidad. Y mientras ella se hundía en ese caos, yo cada día estaba mejor. Nuevos amigos, un cuerpo más fuerte, más energía. Incluso en el trabajo mi jefe lo notó. Sea lo que sea que estás haciendo últimamente, sigue así. Te ves mucho más enfocado. Claudia escuchó ese comentario en altavoz una tarde y su cara se deformó en una mueca de frustración. El clímax llegó cuando recibimos la notificación para renovar el contrato del departamento. La tensión ya era insostenible. Dejé el sobre la mesa de la cocina y seguí con mi rutina. Ella lo vio, lo tomó y se quedó mirándolo como si fuese un objeto explosivo. Sabía perfectamente lo que significaba. Si yo me marchaba, ella se quedaba sin nada. Ni plan, ni estabilidad, ni red de seguridad. Y lo peor de todo, sin nadie a quien culpar. El sobre permaneció allí varios días, como un recordatorio silencioso. Cada vez que pasaba por la mesa, lo miraba, pero nunca se atrevía a mencionarlo. Sabía que tarde o temprano la conversación iba a llegar, y le aterraba la respuesta que pudiera escuchar. Finalmente, ya no pudo esquivarlo. Una noche, regresé del gimnasio y la encontré sentada en la mesa, despeinada, con el rostro apagado y los ojos rojos de tanto llorar. El sobre estaba frente a ella. Levantó la mirada, y con una voz casi apagada dijo: «Tenemos que hablar de esto». Saqué una silla y me senté frente a ella, mirándola fijamente. Su expresión estaba cargada de nerviosismo y sus manos jugueteaban con el sobre como si en él se escondiera la respuesta que tanto temía escuchar. «Bueno», dije con calma, «¿qué es lo que tienes en mente?» Su voz salió temblorosa. «¿Vamos a renovar?», preguntó, apretando el papel hasta arrugarlo. Me recosté en la silla con gesto tranquilo, casi indiferente. «No, ya firmé otro contrato. Un apartamento más pequeño, de una sola habitación, más cerca de mi trabajo». El color abandonó su rostro de inmediato. «¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Y yo dónde se supone que voy a vivir?». Encogí los hombros sin darle demasiada importancia. «Eso tendrás que resolverlo tú. De alguna manera lo harás». Por primera vez, Claudia no tuvo un guión preparado. Su boca se abría y cerraba sin que salieran palabras, hasta que finalmente, con la voz quebrada entre rabia y miedo, dijo: «¿Así que me vas a abandonar? ¿Después de todo lo que hice por ti?». No pude evitar reír suavemente ante semejante comentario. «¿Todo lo que hiciste por mí, Claudia?». Yo fui quien cargó con esta relación sobre los hombros. Tú misma me dijiste que no estabas interesada en mí, y lo acepté. No te lastimé, no saboteé nada. Simplemente dejé de vivir para complacerte y empecé a vivir para mí. Eso es todo». Golpeó la mesa con la mano, furiosa. «Me estás castigando. Me cortaste todo. Me humillaste y me ignoras como si no existiera». Me incliné hacia adelante, con voz serena y firme. «No te castigué, no te humillé, no te arruiné nada. Lo único que hice fue sacarme de tu burbuja. Todo lo que perdiste nunca fue tuyo, era mío, mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo. Y cuando decidiste que yo no merecía tu amor, dejé de darte esas cosas. Eso no es un castigo, es la realidad».
Ella negó con la cabeza con desesperación, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me equivoqué. Estaba confundida. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Estoy seguro de que lo quieres, pero aquel hombre que hacía todo por ti solo existía porque pensaba que lo amabas. Y sin eso, dejó de existir. No lo voy a resucitar. Su voz se quebró en un gemido. Eso no es justo. Le dediqué una media sonrisa amarga. Lo justo hubiera sido que fueras honesta desde el principio, antes de dejarme invertir años de mi vida en alguien que jamás estuvo realmente interesada en mí. Lo que hago ahora no es venganza, es simplemente seguir adelante. Se levantó bruscamente, comenzó a caminar de un lado a otro con las manos enredadas en su cabello. No puedes tirarlo todo a la basura. Tenemos historia. Me puse de pie despacio, con tranquilidad. La historia no paga el alquiler, ni tampoco compra respeto. Se quedó inmóvil, respirando agitadamente, y por primera vez desde aquella confesión que lo cambió todo, la vi asustada de verdad. No era miedo a perderme únicamente, sino miedo a enfrentarse a un mundo en el que ya no tendría la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Entonces saqué la pequeña caja de terciopelo que había recibido esa misma mañana y la coloqué sobre la mesa frente a ella. Sus ojos brillaron al instante. Incluso después de todo, todavía pensaba que iba a ceder, que se trataba de algún gesto romántico para demostrarle que aún la amaba. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino un llavero plateado, pulido, con unas palabras grabadas: me gustas, pero se acabó. El rostro de Claudia se derrumbó en cuestión de segundos. Tomé el llavero, lo levanté a la luz y añadí con ironía: pensé que apreciarías el recuerdo. Será lo único que vuelva a recibir de mí. Fue ahí cuando ella se quebró por completo, lágrimas, rabia, acusaciones. Eres cruel. Eres un insensible. Te vas a arrepentir. Coloqué el llavero de nuevo en la caja, la cerré y la dejé sobre la mesa, como una despedida definitiva. No, Claudia. La que va a arrepentirse eres tú. Creíste que mi amor era infinito, incondicional, gratuito. Pensaste que podías retirarlo cuando te diera la gana y que yo seguiría entregando todo. Pero no, la única condición era que fuera mutuo, y ni siquiera fuiste capaz de darme eso. Sus sollozos llenaron la cocina. Yo tomé mi bolso, me lo colgué al hombro y me dirigí a la puerta. Me mudo la próxima semana, le dije sin levantar la voz. Más te vale ir pensando en tu siguiente paso antes de que llegue el día. Ella no respondió, solo se quedó paralizada mirando el sobrevacío como si allí estuviera escrito su futuro. Esa noche crucé la puerta sin mirar atrás, con la certeza de que ya no tenía nada que demostrarle a nadie. No fue un triunfo ni una venganza planeada, fue, simplemente, recuperar mi espacio y mi tranquilidad. Durante demasiado tiempo había dejado que su comodidad definiera mis pasos, y al soltar ese peso, descubrí que la vida podía sentirse ligera otra vez. Claudia quedó en la mesa, enfrentándose a un vacío que siempre llené por ella. Por primera vez tendría que resolver su vida sin mi apoyo, sin mis hombros ni mi sacrificio constante. Yo, en cambio, tenía algo que ella jamás volvería a tocar: mi libertad y mi capacidad de elegir en qué, cómo y con quién invertir mi energía. No hubo gritos de victoria ni necesidad de dramatismos. Solo silencio. Un silencio distinto, limpio, que ya no pesaba como antes, sino que anunciaba un inicio nuevo. Claudia se quedó con su sobrevacío y con la certeza de que había perdido lo que nunca supo valorar. Yo, mientras tanto, avancé hacia una etapa donde mi esfuerzo y mi tiempo, por fin, serían solo míos.